Ven y acompáñame a dar una vuelta por el origen de la vida. Desde que el ser humano contempló por primera vez el cielo estrellado, ha intentado responder una de las preguntas más profundas de la existencia: ¿de dónde venimos? Imaginar estar en una cueva hace decenas de miles de años, observando el cielo nocturno y preguntándonos cómo empezó todo: el mar, las montañas, las plantas, la vida. Hoy la ciencia, la filosofía y la religión aún buscan respuestas. En este viaje exploraremos las principales teorías sobre el origen de la vida en la Tierra, desde visiones religiosas hasta hipótesis científicas complejas. Es un viaje al pasado más remoto, al tiempo en el que la vida apenas era una posibilidad. La historia de la vida comienza antes que la vida misma. Hace 13.800 millones de años, el universo nació en un instante violento y luminoso, el Big Bang. Miles de millones de años más tarde, en una esquina espiral, en una galaxia ordinaria, nació nuestro sistema solar. Y con él, un pequeño planeta azul, con volcanes activos, océanos primitivos y una atmósfera cargada de gases como metano, amoníaco y vapor de agua. Es aquí donde comienza la historia de la vida y la Tierra se convirtió en un laboratorio natural. Por ejemplo, en sus primeras etapas, la atmósfera no tenía oxígeno libre. Era un ambiente hostil para nosotros, pero perfecto para que se desarrollaran reacciones químicas fundamentales. Con el tiempo, las moléculas simples se combinaron para formar compuestos más complejos. Algo increíble estaba por suceder. De la química surgía la biología. Antes del método científico, las culturas explicaban el origen de la vida a través del mito. El creacionismo, basado en textos religiosos, sostiene que un ser divino crea la vida con un propósito definido. Por ejemplo, en la tradición judeocristiana, el Génesis describe cómo Dios creó el mundo y a los seres vivos en 6 días. De manera similar, muchas culturas indígenas de América, Asia o África explican la vida como el fruto de la acción de dioses o espíritus creadores. Estas narrativas tienen un valor cultural profundo, pues dan sentido a la existencia y a su lugar del ser humano en el cosmos. Sin embargo, al no estar basadas en pruebas observables ni en replicación experimental, no forman parte del conocimiento científico, aunque sigue siendo relevantes para muchas personas en la actualidad. Durante siglos se creyó que la vida podía surgir de la nada. Esta idea, conocida como la generación espontánea, afirmaba que los seres vivos podían emerger a partir de materia inanimada. Ejemplo, en la Edad Media se pensaba que los ratones nacían del trigo almacenado o que los gusanos surgían espontáneamente de la carne podrida. Esta idea fue refutada en el siglo XIX por Louis Pasteur mediante su famoso experimento del matraz de cuello de cisne. Demostró que si no hay contacto con microorganismos del aire, no se forma vida. Desde entonces quedó claro que la vida proviene de la vida, aunque aún quedaba por responder cómo apareció la primera célula. En 1859, Charles Darwin revolucionó la ciencia con una idea audaz: las especies no son fijas ni inmutables, evolucionan. Junto a Alfred Wallace propuso la teoría de la evolución por selección natural. Los organismos con características favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus rasgos a la siguiente generación. Por ejemplo, pensemos en las jirafas, las que tenían cuellos
ligeramente más largos podían alcanzar mejor el alimento, sobrevivían más y dejaban más descendencia. Con el tiempo, los cuellos largos se volvieron la norma. La evolución no explica cómo surgió la vida, pero sí cómo esa primera vida se diversificó hasta formar bacterias, plantas, animales y finalmente a nosotros, los humanos. ¿Y qué tal que si la vida no surgió en la Tierra? La teoría de la panspermia plantea que los componentes básicos o incluso microorganismos completos llegaron a la Tierra desde el espacio exterior. Por ejemplo, en 1984 en la Antártida se encontró un meteorito marciano que contenía estructuras microscópicas que algunos interpretaron como fósiles bacterianos. Aunque aún es debatido, reforzó el interés por la panspermia. Esta teoría no resuelve el origen último de la vida, pero abre la posibilidad de que el universo esté lleno de semillas de vida, viajando entre planetas. Más allá de la panspermia, varias teorías científicas han intentado explicar cómo pudo surgir la vida desde la química. La teoría del caldo primordial, Oparin y Haldane propusieron que en una sopa química rica en compuestos orgánicos surgieron las primeras moléculas vivas gracias a fuentes de energía como rayos o calor. El experimento de Miller y Urey en 1953 simuló esta atmósfera primitiva y logró formar aminoácidos, las unidades básicas de las proteínas. La hipótesis del ARN sugiere que esta molécula, capaz de almacenar información y catalizar reacciones, fue el primer paso hacia la vida. La vida sobre arcilla. Graham Karins Smith propuso que las estructuras cristalinas de la arcilla podrían haber ordenado moléculas orgánicas para formar sistemas complejos. Redes metabólicas espontáneas. Algunas teorías sostienen que antes de que existieran genes o células ya habían sistemas químicos autorregulados capaces de evolucionar. Por ejemplo, en fuentes hidrotermales submarinas ricas en minerales y calor podrían haberse dado las condiciones ideales para el surgimiento de esos sistemas. En conclusión, a pesar de décadas de estudio, el origen de la vida sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Lo que sí sabemos es que la vida compleja, diversa, resistente, surgió una vez hace miles de millones de años y desde entonces ha colonizado todos los rincones del planeta. Ya sea que vino del espacio, surgió de la química terrestre o fue una combinación de ambos, su aparición transformó para siempre la historia de la Tierra. Y mientras seguimos buscando respuestas en laboratorios, telescopios y campos de fósiles, también seguimos preguntándonos, ¿estamos solos en el universo? ¿Puede surgir la vida en otros mundos? La historia no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Mi opinión es que sí hay vida en otros planetas. Este espacio es demasiado grande para estar solos. Sería un desperdicio. El hombre puede vivir minutos sin aire, días sin agua, semanas sin comida y millones de años sin respuestas. Soy Roberto Jurado y espero haberte dado un granito de conocimiento en estas teorías del origen de la vida. Nos vemos al otro lado.